que pueda marcar nuestra vida, nuestro corazón y podamos en esas lecciones espirituales, Señor, ponerlas por obra, conociéndote cada vez más, Señor, de una forma mucho más profunda, más personal también, Señor. Guíanos en este tiempo, Señor, y a través de tu palabra, háblanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a pasar a lo que, esto es solamente mención, no vamos a ahondar mucho en esto. La fitogeografía, ¿sí?, que es el estudio de la vegetación. Eso está en la número 35. La agricultura constituía en la antigüedad gran fuente de riquezas y la principal fuente de ganancia. Cuando hablamos del pueblo de Israel en las escrituras, en el Antiguo Testamento sobre todo, era un pueblo agrícola, no eran guerreros. De allí el hecho de que cuando salen ellos al desierto están enfrentando un montón de desafíos nunca conocidos, ¿sí? Aparte de sobrevivir en un desierto agreste y terrible, el hecho de enfrentar batallas en medio del desierto, ¿sí? Todo eso fue nuevo para ellos. Ellos sabían era cultivar la tierra y pastorear ovejas, no sabían hacer otra cosa en sí. Entonces, a través de las batallas que ellos tuvieron en el desierto, Dios los entrenó para entrar a la tierra y empezar a pelear, ¿sí? Empezaron a conocer la guerra, ¿sí? Hay un texto que lo menciona, no lo vamos a buscar. Entonces, ellos trabajaban principalmente la tierra y era su fuente de ganancia, ¿sí? Ahora, al día de hoy ellos tienen otras fuentes, pero la agricultura hace parte también de la fuente de ganancia de ellos, de una forma que uno no creería, ¿sí? Ellos siembran y tienen plantíos de un montón de cosas en medio del desierto, ¿sí? Ellos hacen que, obviamente es Dios, que en medio del desierto se produzca un montón de riegos de todo tipo de frutas y hortalizas y verduras, ¿sí? Eso es obra de Dios, eso no se ve en otro pueblo, ¿sí? Ahora, ¿qué se menciona, por ejemplo, en la escritura? Algunas cosas, cereales, vides, donde se habla mucho de las vides en la escritura, era o es hasta el día de hoy un territorio donde se plantan muchas vides, muchas uvas para consumo directo o para el vino, ¿sí? Olivos, olivares, ¿sí? El Monte de los Olivos es una muestra de eso. Árboles frutales, hortalizas, flores fragantes, etcétera. Algo de eso hablamos de la Céfela o la llanura de Sarón. Había muchos plantíos de ese tipo de plantas o hierbas que daban aroma fragante. Bosques de cedro, especialmente al norte, cerca al Líbano, pino, ciprés, castaño, encina, robles, bueno, bastante variedad en cuanto a sus recursos, ¿sí? El lugar más importante de cultivo era la región mediterránea, lo que mencionamos, la parte occidental del territorio en el mapa, ¿sí? Posee una tierra arenosa de color negro, excelente para la agricultura. De ahí, obviamente, todos los plantíos que ellos tenían, y la ganancia que sacaban era muy buena. Aspecto económico, bueno, aunque su principal fuente de empleo es la agricultura, también hay otras fuentes de ganancia. Hoy en día, obviamente, hay mucho más de ciencia, de todo tipo de fuentes que ellos manejan y han desarrollado, ¿sí? Mineralogía, ¿sí? No es una región con muchos metales, ¿sí?, como por ejemplo en nuestro territorio, ¿sí?, o territorios del mismo continente donde ahí se extraen muchísimos materiales como plata, oro, ¿sí?, pero los hay, ¿sí? Piedra caliza, creta, sal gruesa, ¿sí?, algunos más característicos en la región. Cerca del Mar Muerto, de lo que hablamos del sur, ¿se acuerdan del mapa? El mar más al sur, en la región de Israel, en todo lo que es el territorio, se encuentran incrustaciones de azufre. En esa región, especialmente en la parte del Mar Muerto y toda la región alrededor, tiene casi el 90% de azufre, ¿sí? Es un porcentaje altísimo que no se ve en otros lugares del mundo, ¿sí? Esto debido a lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Llovió del fuego, ¿qué? Azufre y fuego, literal y puro, ¿sí? Y todos los rastros y las evidencias quedan ahí. El hierro en pequeñas cantidades en el Líbano, en el norte. Los metales como el bronce, el plomo, el estaño, plata, cobre, oro, topacio, esmeralda. De algunos de ellos se hablan en la escritura. Rubí, zafiro, diamante, etcétera, son importados del extranjero, ¿sí? Es decir,
no hay mucha cantidad. Muchos de esos, de esas piedras preciosas, de esos objetos valiosos, los consiguió, por ejemplo, David y Salomón de parte de Hiram, rey de Tiro. Ni siquiera los había en la región, muchos de esos materiales. Ganadería. Bueno, el suelo se presta para la ganadería de caballos, mulas, vacas, bueno, ovejas y cerdos. ¿Sí? Antiguamente había animales salvajes que hoy en su mayoría están extintos. En la escritura se menciona, por ejemplo, que había leones. ¿Sí? Hay una historia de un profeta muy interesante, ¿se acuerdan? No se le da el nombre. Tenía que darle un mensaje a Jeroboam. Y dice, tienes que volver por otro camino, creo que era. ¿Sí? Y él no hizo caso a la voz de Dios. Dice que un león pasó por el camino y lo mató. El caso de Sansón, dice que se topó con un león. Entonces era una cuestión muy cotidiana ver leones por allí. ¿Sí? Hoy en día, pues lo que uno conoce de los leones no están en el territorio de Israel, están en la parte de África, ¿sí? Especialmente centrados en la mayoría del territorio. ¿Sí? Pero muchas cosas han cambiado. Muy bien. Estos son menciones ya generales. ¿Sí? División geopolítica en distritos. Por lo menos hasta... lo que pasa es que el territorio de Israel ha sufrido muchos cambios y creo que va a seguir sufriendo. En algunas divisiones donde la ONU interviene y le da territorio a Israel o a los palestinos. Pero en general se manejan estas. ¿Sí? Se presentan 3 distritos. Galilea, ¿sí? El límite con el Líbano hasta el valle de Jezreel, que queda en la mitad del territorio más o menos, la parte conocida en la escritura como Samaria. ¿Sí? Estamos hablando del norte hacia la mitad del territorio. Samaria, de allí para abajo, valle de Jezreel, es más o menos lo que abarca esa porción, hasta el norte de Jericó. Y por último Judea, la parte del sur, que es desde el norte de Jericó hasta Berseba, que hablamos que es, en la historia de Israel por lo menos, se conocía como la ciudad más al sur, al extremo sur, desde Dan hasta Berseba. ¿Recuerdan la expresión? Eso aparece muchas veces en la escritura. Entonces Berseba era el punto sur más conocido en el territorio, en la parte de Judea. ¿Sí? Hacia abajo el Negev prácticamente inhabitable. Eso lo vimos que era una especie de desierto pero con riscos. ¿Sí? Hay algunos desiertos así, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? El de Arizona, que uno es un desierto pero hay riscos, hay montañas, hay valles ahí mismo, pero no hay verde. El Negev es algo así, ¿entienden? Habían precipicios, pero es desértico, ver verde en ese lugar es muy difícil. Esa es la parte más al sur. Toda esa es la parte de lo que se llama como Cisjordania. Es decir, la parte, a ver, mostramos el mapa, ahora hacia arriba, Cisjordania vendría a ser más o menos, ¿sí está alumbrando? No, no está fallando. Más o menos desde el río Jordán, ¿sí lo ven ahí? Más o menos la división, hacia el mar Mediterráneo. Toda esa parte hacia el sur, del norte a sur es Cisjordania. ¿Sí? La otra parte es Transjordania, que presenta 4 distritos. Basán, lo mencionamos en la escritura, ¿se acuerdan? Que fue la parte que tomaron, una de esas porciones la tomaron las 2 tribus y media. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, Basán, estamos ubicados más o menos en esta parte. ¿Sí? Todo esto era en la escritura conocido como Basán. Esta parte es la región de Basán. ¿Sí? Es la parte más al norte de esta porción llamada Transjordania, del río Jordán hacia allá. ¿Sí? Transjordania. Galaad, es decir, más abajo, en toda esta región se conocía con el tiempo de Jesús como la región de los Gadarenos. ¿Se acuerdan? Que Jesús fue allá y pasó, dice allí, a este lugar, y habían endemoniados allí. ¿Se acuerdan? Toda esa región es de Galaad. Es la parte, al otro lado, Transjordania, pero en la mitad del territorio. Bajamos a Moab, que es la división conocida en la escritura, ¿sí? Todo lo que era parte de Moab, llanuras de Moab, ¿sí? De ahí se desprenden 3 naciones enemigas en Israel. Moab, abajo sigue Edom,
se menciona allí, ¿sí? Que es toda esta parte, lo que después se conocen como los idumeos. De ahí surgen, por ejemplo, los Herodes, ¿sí? Tienen ascendencia edomita. Ellos no eran judíos, los Herodes no tenían nada que ver con los judíos. Y en esta parte, aunque no se menciona allí en el material, ¿sí? Pegado a Moab estaba Amón, ¿sí? Entonces, ¿qué se menciona allí? Basán, más o menos, desde el monte Hermón, el monte más al norte de Israel, donde habían deshielos y donde surge el río Jordán, hasta el río Yarmuk, más o menos, es la división en ríos. Galaad, la parte que le sigue, desde el río Yarmuk hasta el río Esbón, que hay un mapa ahí de ríos, ¿no? Tercero, perdón, Moab, desde el río Esbón hasta el río Sered, es la división natural que se hace, y Edom, desde el río Sered hasta el golfo de Acabá, ¿sí? Que es la parte mucho más al sur, o sea, ya estamos hablando de un lugar donde no corresponde a Israel, ¿sí? El límite no es el Jordán, sino 100 metros más al este, ¿no? Como un dato adicional, ¿no? Entonces estamos hablando de lugares casi a este lado, ¿sí? Casi donde ellos atravesaron el Mar Rojo, ¿me entienden? Estamos hablando de el Golfo de Acabá, ¿no? Que es la parte donde ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Estamos hablando mucho más al sur. No se preocupen que eso no va en el examen. Pero si quieren conocer más un poco de lo que hay, es interesante. Población e estructura, ¿sí? Más o menos es el porcentaje. Puede haber crecido, cambiado, eso cambia mucho. La población es variada en el territorio. Judíos 75%. Ahora, de los judíos hay todo tipo de judíos, ¿sí? Hay judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, hay otros que no son tan, digámoslo así, tan conservadores en sus prácticas y su religión, aunque practican algunas de esas cosas. Y hay otros que ni siquiera son, creen en Dios, se llaman ateos, judíos, ¿sí? Musulmanes, 15%, ¿sí? Esa es gran parte del conflicto allí, ¿sí? Que ese 15% es, digámoslo así, es invasor, ¿sí? Ese es territorio israelita, pero ellos están ahí, ¿sí? Y por cosas de las naciones y manejos autoritarios, pues se les ha concedido parte de ese territorio, eso no le corresponde a ellos. Mahometanos, que es una especie de religión, que viene de el Islam, ¿sí? Creyentes o seguidores de Mahoma, 3%, eso es mucho de los musulmanes. Cristianos, déjeme, espere tos un poquito, 5%, eso no son cristianos, son católicos o... Cristianos habrá, no sé, máximo un 1%, 2%, no mucho más que eso. Cristianos de verdad, ¿no? El resto, lo que pasa es que a los católicos se les llama cristianos en esos porcentajes, pero el católico no es cristiano, es católico, ¿sí? Es religioso. Drusos, bueno, son miembros de las tribus del Líbano que profesa una religión derivada de la mahometana, o sea, es una confusión más, ¿sí? Viven en Alta Galilea, es un 2%. O sea, el territorio, uno va allá, si uno fuera, se encontraría con un montón de gente que practica un montón de cosas. Allá hay de todo, no se crean que es que eso está lleno de judíos y que todos los judíos allá practican la ley, no. Allá hay de todo, ¿sí? Ahora, incluidos entre los musulmanes aparecen los 50.000 beduinos nómadas habitando en el Negev, ya mencionamos esa parte, en carpas de piel de cabra, o sea, conservan un poco las prácticas antiguas, viven en tiendas, ¿sí? Muchos siguen practicando eso. Al crearse el Estado de Israel en 1948, hubo 750.000 judíos que se convirtieron automáticamente en ciudadanos israelitas. ¿Cuántos faltan? Un montón. Es decir, el porcentaje de los judíos que hay en Israel ahora es muy poco a lo que realmente hay en todo el mundo. Hay muchos que no han retornado, ¿sí? Eso va a pasar más adelante, van a volver a su tierra. Y son muchísimos judíos en el mundo, ¿sí? No más en Latinoamérica, no sé qué porcentaje hay, ¿sí? La mayoría de israelitas es de descendencia europea, ¿sí? Esto es un poco de historia interesante porque una vez se pierde en eso, ¿cómo así que descendencia europea?
¿Qué pasó con Israel en la escritura? A ver, apelo a su conocimiento. ¿Qué pasó con Israel en la escritura? ¿Ah? Al principio, Antiguo Testamento, fueron llevados ¿a qué? A deportación, a Babilonia, 70 años. ¿Sí? Muchos no volvieron, otros sí. Vuelven después de los 70 años, poblan la tierra nuevamente como Dios lo había prometido. ¿Sí? Ahora, después de toda esa mezcla que hubo por parte de los reinos del norte, se crea el grupo de los samaritanos, que muchos de ellos tenían ascendencia judía, pero mezclados con otros paganismos. Entonces, eso era una mezcla de todo. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, habían samaritanos en la tierra, en la región de Samaria. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues ahí hay un cambio ya interesante. El territorio ya no es 100% ¿qué? Judío. ¿Sí? Ahora, Jesús anuncia la destrucción de ¿qué? Del templo y la ciudad de Jerusalén. Años 70 después de Cristo. El general Tito, romano, destruye la ciudad por sedición de los judíos, ¿sí? Que no hacían caso. Entonces, varias advertencias hubo hasta que vinieron y los arrasaron y los mataron a muchísimos. Eso produjo un exilio de judíos. ¿Qué pasó? Muchos migraron hacia Asia y Europa. ¿Sí? Muchas de esas regiones donde fue Pablo a predicar. ¿Sí? Entonces, muchos de ellos migraron a todas esas partes e echaron sus raíces allí. Entonces, claro, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿sí? Ya tenían nacionalidad, ¿qué? Lo que fue como europea por muchas generaciones. Pero sus tradiciones, sus creencias y su origen siempre fue ¿qué? Judío. Hasta el tiempo, por ejemplo, hablamos del tiempo de lo que pasó con Hitler, ¿se acuerdan? Año 39 al año 45, Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Un exterminio en Europa de ¿qué? De más de 6 millones de judíos. ¿Sí? Que por generaciones se había multiplicado en toda esa región y en otros países también. ¿Qué generó eso? Que muchos dijeron, volvamos a la tierra porque tenemos que sufrir todo este escarnio y esta carnicería. Entonces ellos empezaron a volver a la tierra, pero la tierra ya estaba invadida ¿de qué? De árabes que habían tomado posesión mientras ellos no estaban. Y ahí surgen los palestinos. ¿Sí? Cuando ellos llegan, empieza a haber un conflicto allí porque dicen, si ustedes perdieron esa tierra, ustedes son de ustedes. ¿Sí? Llega un momento donde ellos se aferran a su tierra, empiezan a ganar territorio, ¿sí? Y la ONU les concede ser una nación, año 1948. ¿Sí? De ahí surge un montón de conflictos con ellos y ellos fueron ganando territorios, ganando. ¿Sí? De ahí surge, por ejemplo, la guerra de los 6 días. ¿Sí? Le ganaron a 6 países en 6 días. ¿Sí? Toda esa es la obra de Dios, ¿se dan cuenta? Ellos fueron ganando su territorio. Pero a ellos les falta muchísimo por poseer, pero muchísimo, de todo lo que Dios les prometió. Eso se va a cumplir solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero ha sido un proceso de años donde uno tiene que entender que muchos de los judíos tienen ascendencia europea en ese sentido. Muchos retornan, otros se han quedado allá. Muy bien. Entonces, desde ese momento comenzó la inmigración a la tierra. Hoy en día casi la mitad de los judíos son nativos en Israel y el resto procede de Europa, América, Asia y África. Hay judíos aquí en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Algunos no tienen la intención de volver, otros sí. Educación. Bueno, el hebreo es el lenguaje del país, el lenguaje natal. Se estudian también el inglés y el árabe. El árabe por razón de que hay palestinos allí. ¿Sí? Es una tierra compartida. El inglés, y ellos saben mucho más idiomas que eso, se lo aseguro. Educación primaria, bueno, es más o menos así, de 6 a 15 años, es gratuita y obligatoria. ¿Sí? Pero es de alta calidad, ¿no? Escuela secundaria, centro de adiestramiento vocacional, perdón, escuelas religiosas, ¿sí? Ellos tienen muchas escuelas en cuanto a su religión, la Torá y todo lo que viene en los libros del Antiguo Testamento. El nivel educativo es bastante alto, ¿sí? O sea, ni compararlo con este. Internacionalmente reconocido, bueno, ellos se saben, el Señor les dio muchísimas capacidades a ellos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar este tema, ¿sí? Los viajes de Pablo, ¿no? Vamos a usar unos mapas allí que tenemos, porque a veces uno lee hechos y como que se pierde, como que fueron ¿a dónde se fueron? Y que volvieron, pero ¿volvieron a dónde? ¿Sí?
Entonces, cuando uno usa el mapa y sigue más o menos el proceso de la historia, es mucho más entendible lo que Hechos nos está narrando, porque Hechos es un libro que histórico, no es un libro doctrinal, en el sentido de que enseñe principios o reglas o normas de conducta. No. Hechos nos narra a nosotros cómo empezó la iglesia, cómo funcionaron las cosas y se fueron dando. ¿Sí? Entonces, para estudiar los viajes misioneros de Pablo, tenemos que ir a Hechos capítulo 13. ¿Sí? Obviamente no es un estudio de Hechos, no se podría, pero sí grandes porciones de Hechos las vamos a tomar. Hechos capítulo 13. Vamos a ir por porciones que ustedes ven ahí en las citas, y en esas porciones vamos a ir desarrollando principios y enseñanzas, obviamente a través del pasaje. Capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a tratar siempre de ubicarnos en el contexto, es decir, lo que rodea el pasaje, para no saltar a un lugar y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿A qué hora llegué acá? ¿Sí? Entonces, versículo 1, dice, había entonces en las iglesias que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los ¿qué? Y los despidieron. Interesante. Ahora, Antioquía, ¿de dónde salió Antioquía? Porque ahí dice, había en Antioquía, ¿sí? Pero si uno no entiende el pasado es muy difícil comprender el presente. ¿De dónde salió la iglesia de Antioquía? Poco de recorderis. Se menciona en capítulo 11. ¿Cuál fue la primera iglesia en la historia? Jerusalén, capítulo 2. Ahí comienza la iglesia. ¿Sí? La iglesia empieza a crecer, hay más de 10,000 miembros en un momento. Y crece y crece y crece. La iglesia se quedó allí. ¿Qué pasó? Se generó una gran persecución a través del apedreamiento de Esteban. ¿Sí? ¿Qué generó eso? Que muchos tuvieran que irse a las regiones de Judea, Samaria y de Siria. ¿Sí? Llegaron más allá, afuera del territorio de Israel. ¿Qué generó eso? Que muchos creyentes se empezaron a reunir en esas regiones. ¿Sí? Ahora, un poco lo que se menciona en capítulo 11 y todo el contexto, es que los que llegaron a esas regiones no hablaron el evangelio a otros más, sino a los judíos. ¿Sí? Es decir, al principio esas iglesias fueron de judíos nomás. Pero Dios empezó a hacer una obra grande para que los gentiles llegaran también. De allí se manda de Jerusalén a alguien para ver lo que estaba pasando en Antioquía. ¿Quién es? Bernabé. Bernabé es enviado por la iglesia en Jerusalén para ver la obra de Dios. Dice, cuando él llegó, vio la gracia de Dios. ¿Cuántos gentiles allí? ¿Cómo así? Sí, ellos también son aceptados. Entonces empezó a haber un entendimiento de la obra de Dios. La iglesia de Dios no es solamente los judíos. Los creyentes gentiles también reciben el Espíritu Santo y son parte de la aceptación de Dios. ¿Sí? Eso empezó a entenderse en el proceso. Ahora, cuando llegamos a capítulo 13, estamos hablando de que Saulo ya se ha convertido al Señor, ya lleva un tiempo en el Señor, ya ha tenido una preparación de la que se habla en Gálatas, ¿sí? Que estuvo en el tercer cielo, ¿se acuerdan? Estuvo en Arabia 3 años, ¿no? Un proceso de 14 años más o menos en total. Después fue a Jerusalén, pero él recibió el apostolado por Cristo. Fue entrenado por Cristo, no por los apóstoles. ¿Sí? Y la iglesia en Jerusalén empezó a conocerlo y todo eso. Pero él sale a otras regiones, lo vamos a ver allí en capítulo 13. ¿Sí? Ellos estaban en Antioquía, ¿sí? Junto con Bernabé, se menciona allí.
Entonces, habían, versículo 1, profetas y qué, y maestros, ¿sí? Tenían una autoridad, un liderazgo y un ministerio claramente en medio de la iglesia, ¿sí? Y el Señor, versículo 2 dice, ellos estaban ministrando al Señor. Interesante, ¿no? Dios no usa personas desocupadas. Venga, lo ocupo, ¿sí? No está haciendo nada, venga, sirva al Señor. No, Dios usa personas que están ministrando, porque están ocupadas por algo. Pero el que está desocupado, el Señor no lo va a llamar, por algo está desocupado. Ahora, estaban ministrando, versículo 2, y el Espíritu Santo es el que ¿qué? Que los llama, y llama por medio de la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que llama la obra? Dios por medio del Espíritu, ¿sí? Ahora tenemos que entender que el llamamiento de la obra en este momento era expandir el evangelio a todas esas regiones por medio de fundación de iglesias, ¿sí? Habían 2 iglesias nomás hasta el momento, por lo menos reconocidas. Entonces obviamente el llamamiento ahí era para que fueran a otra región. Versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, señal de autoridad, y los despidieron, ¿sí? Ahora, versículos 4 y versículo 5, vamos a ver el proceso del primer viaje. Aquí surge el primer viaje misionero. ¿Qué pasa en ese trayecto? ¿Sí? Versículo 4. Si alguien lo quiere leer, lo van leyendo ustedes. Versículo 4. ¿Alguien? Muy bien. Algunos lugares que es preciso identificar, ¿sí? Ahí se ve un poco, la parte verde es el trayecto, ¿sí? Entonces, se menciona, por ejemplo, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. Esto no es una cuestión humana. Ay, a mí me gustaría ir allá, porque es que hay mucha necesidad. Yo he escuchado eso. ¿Y usted por qué? Porque hay mucha necesidad ahí en todo lado, ¿sí? El llamamiento no es por necesidad, ¿sí? Es por dirección del Espíritu. Ahora, por eso hacen lo que hacen hoy en día con la obra de Dios, ¿no? Ahora, descendieron a Seleucia. Seleucia, está allí marcado, en la región donde quedaba Siria y la ciudad de Antioquía. Entonces, Seleucia es una ciudad portuaria en toda esta región, cercana a Antioquía. ¿Se dan cuenta? Fueron a este puerto. Versículo 4. Y de allí navegaron ¿a dónde? Chipre. Esta isla es muy famosa, ¿no? Toda esta parte. Todo esto es Chipre. Hoy en día es un país, ¿sí? Tiene muchas, el lenguaje y la cultura mucho de los griegos, ¿sí? Chipre. Llegaron acá, ¿sí? Navegaron de Seleucia a Chipre, ¿sí? ¿Estamos bien? Versículo 5. ¿Y llegados a qué? Uno dice Salamina, entonces fueron de Chipre a Salamina. No, Salamina queda en Chipre, es una ciudad de Chipre. Versículo 5. Y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Siempre la prioridad fueron ¿quién? Los judíos, aún en el ministerio de Pablo, ustedes lo van a ver. Cada vez que llegaba a un lugar, llegaba primero ¿a dónde? A las sinagogas. Versículo 5. Tenía también a Juan de ayudante. Interesante dato, ¿no? Llegaron allá, salieron de Seleucia, llegaron a Chipre, ¿sí? Llegaron a Salamina. Dice la escritura allí, allí anunciaban ¿qué? La palabra de Dios, el evangelio, en las sinagogas. Dato interesante, ¿quién estaba con ellos? A ver, ¿sí leyeron? Juan. ¿Quién es Juan? Juan Marcos. No es Juan el apóstol, ¿sí? De ninguna manera. Es Juan Marcos el que escribe el evangelio de Marcos, ¿sí? Claro, ahí vamos a ver un poco de esa situación. Fueron con él, ¿sí? Listo, todo va bien, perfecto. Versículos, se me fue aquí la pantalla. Versículos 6 al 12, vamos a ver esta otra parte. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces, ellos están
en la isla de Chipre, es un país, digámoslo así. Llegan a Salamina y viajan hasta Pafos, esa región. ¿Sí? ¿Está bien? Pero siguen en Chipre. ¿Qué pasó en Pafos? Bueno, se encontraron con un farsante, un hablador, un charlatán, llamado ¿qué? Bar Jesús, era un falso profeta, ¿sí? Un tipo que hablaba mentiras y engañaba a la gente y obviamente tenía ganancia de eso, que todo el mundo lo hace por ganancia, ¿no? Llamado Bar Jesús, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Sí ve que Sergio es bíblico? Yo les dije, ¿sí? Entonces hay un procónsul allí llamado Sergio Paulo en ese lugar en Pafos, que estaba junto con este hombre que lo tenía engañado, ¿sí? Que era Bar Jesús. Ahora, ¿cómo se describe el versículo 7 a este hombre? Varón prudente, ¿sí? Coincidencia, ¿no? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Era judío? No, no era judío. ¿Sí? Pero este hombre tenía un deseo por escuchar acerca de Dios, que alguien le hablara. ¿Sí? A pesar de que había un hombre que era falso profeta, que en cierta forma le hablaba constantemente acerca de un montón de mentiras. Este hombre tenía un deseo por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que es lo que mencionamos ahí. Versículo 8, ¿qué dice? Voz alta. Pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Muy bien. Elimás es el mismo Bar Jesús, versículo 6. ¿Sí? Ninguno de los nombres es bonito, pero dice, él hacía algo. ¿Qué hacía? Hacía resistencia, dice el versículo allí. Hacía oposición a lo que Pablo le estaba hablando a quién. A Sergio Paulo. Era un tropiezo, un fastidio lo que estaba haciendo. Estaba fastidiando para que Sergio Paulo no pudiera llegar a ¿dónde? Al evangelio. ¿Sí? Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sí? Es la obra de Satanás, ¿se dan cuenta? A veces hay Elimás por ahí, ¿no? Que uno le está hablando a alguien y el hombre y la persona interesada y viene otro, no, tenemos que irnos. Que el perro, ¿sí? Que va a llover, ¿sí? Que si ya compró esto, ¿no? Ahí está Satanás. ¿Pero qué pasó? Bueno, versículo 9, ¿qué dice? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, Y versículo 10. dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Muy bien. Entonces el 9 y 10 nos menciona algo interesante. Cuando Saulo, dice allí, vio lo que estaba pasando, versículo 9, dice allí, ¿estaba qué? Lleno del Espíritu Santo. Esta expresión es una expresión que se va a utilizar en casi todo el libro de Hechos. La iglesia llena del Espíritu Santo, los siervos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hacía la iglesia poderosa en el Evangelio y en el testimonio de la luz, que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces él, controlado en el poder del Espíritu Santo, dice, fijó en él los ojos, lo miró de frente. Y entonces dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Sí? ¿Sí? Ellos no se ponían con vueltas, o a darle caricias a la gente, ¿no? ¿Sí? Yo sé cómo te sientes. Yo sé por todo lo que has pasado. No, ellos, cuando veían a una persona así, ¿se acuerdan de Simón el mago? Lo que Pedro le dijo no fue bonito, ¿sí? Pero era un tropiezo ahí, una persona que tenía otra intención. Y ahí le dice hijo del diablo, versículo 10, enemigo de toda justicia. Y ahí vio la obra de Satanás. ¿Se dan cuenta? No vio solamente una persona, Satanás estaba obrando a través de él, ¿no? Esto es un poco lo que se menciona en el versículo 10, un poco lo que es la autoridad apostólica, que el apóstol podía distinguir y discernir esas fuentes
falsas de orígenes, ¿sí? Personas que estaban en oscuridad y ellos lo identificaban, como el caso de Simón el Mago. Veía a una persona y decían, tú no eres creyente. ¿Sí? Eso no lo puede hacer cualquiera. El Espíritu Santo les daba la capacidad a ellos para distinguir esas cosas. ¿Sí? Ahora, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Sí? Parece que este hombre constantemente hacía esto, ¿se dan cuenta? Lo envenenaba, le metía cuentos, mentiras, pero por la gracia de Dios este hombre no perdió su interés por el Evangelio. ¿Sí? Interesante, en otros casos lo endurece totalmente. ¿Sí? Ahora, versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Muy bien. Entonces el procónsul, Sí, perdón. Sí, el 12 de una vez. viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Interesante, ¿no? Ahora, lo que pasa en el versículo 11 es la señal en ese momento de que Pablo tenía la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él menciona se cumple, versículo 11. Serás ciego, no verás el sol por un tiempo. Y en ese momento dice, quedó ciego. Cuando el procónsul ve eso, dice, esta es la obra de Dios, este es el mensaje de Dios. ¿Sí? Y dice que, ¿qué? Maravillado que hizo, creyó en la doctrina del Señor. ¿Sí? Ya hablamos de un convertido, por lo menos de lo que se ha especificado. Porque cuando estuvieron en Salamina, no se mencionan convertidos. ¿Sí? Ahora, que lo hayan o no, no se sabe. Lo que sí se puede saber, obviamente, es que aquí ya hay un convertido, pero estamos hablando de Pafos, ¿sí? Al otro lado de la isla, ¿no? Y estamos hablando de un gentil. Muy bien. Versículo 13, ¿qué pasa? Bueno, es un versículo de, de conexión. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a qué? A Jerusalén. Entonces, llegan a Pafos, que era la parte, hay una parte de una isla, un puerto, y salen hacia Perge. Ahora, cuando hablamos de Perge y todos los lugares aquí mencionados, hasta Éfeso después se va a mencionar, todo esto es parte de Asia. Todo esto es Asia. ¿Sí? A veces Asia se le menciona como una región. ¿Sí? A las iglesias en Asia, por ejemplo. ¿Sí? Y se mencionan otras aparte que estaban cerca de esa región. Ellos navegan ¿a dónde? A Perge de Panfilia. Panfilia es una región dentro de Asia. ¿Sí? Entonces no siempre lo que se mencionan son ciudades como tal, sino regiones. Y a veces ciudades dentro de las regiones. En este caso la ciudad es Perge y la región es Panfilia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó en el versículo 13? Juan, el muchacho que iba con ellos, muy animado, vamos a hacer la obra de Dios, vamos, ¿sí? Yo quiero ver cómo ustedes lo hacen. Yo me imagino las ganas y el entusiasmo, ¿sí? Pero llegó un momento donde Juan dijo, ¿sabe qué? No, yo no sigo más. No, esto es muy duro. No, eso irme más allá lejos y no, estar ahí. Y Juan era creyente, ¿no? No estamos hablando de que no creía en el Señor. Pero en ese momento, versículo 13, Juan tiró la toalla. Botó el ministerio. ¿Sí? ¿Qué haríamos nosotros en un caso de eso? Si hablamos de las dos caras. Si usted se mete a un ministerio, se involucra en servir al Señor y no es lo que usted pensaba. No son viajes, no es pasarla rico necesariamente, no es tener comodidades, como algunos lo buscan o lo hacen, ¿sí? De acuerdo a la comodidad o a la facilidad, ¿no? Pero cuando ven que la verdadera obra de Dios no es eso, entonces ahí abandonan. ¿Sí? Eso suele pasar. Por otro lado, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. ¿Qué haríamos nosotros si alguien hace eso? ¿Sí? Y ahí vamos a ver una lección de las dos partes. Porque ¿quién iba liderando el viaje?
Pablo junto con Bernabé, estamos hablando del primer viaje. Juan era un ayudante de ellos, ¿sí? Pero por alguna razón que el texto no explica, él los abandona y se devuelve ¿a dónde? A Jerusalén, de donde partió, ¿sí? Pueden haber muchas razones, el hecho es que los dejó, ¿sí? Vamos a ver algunas lecciones en cuanto a eso, ¿no? Ahorita que sigamos desarrollando la historia. Pero pensemos mucho en eso, en la situación. Versículos 14, bueno, al 41, no vamos a desarrollar todo ahorita ya, pero vamos a irlo avanzando. Versículo 14. ¿Qué dice? Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Muy bien. Estando ya en Asia, llegaron a Asia, aunque digamos que Israel es parte de Asia, pero no se le llamaba Asia en ese momento, sino en la parte del Nuevo Testamento se le llamaba a esta región, ¿sí? Toda esta región de Asia, lo que hoy se conoce como Turquía, ¿sí? Ahora, dice allí el versículo que de Perge llegaron ¿a dónde? A Antioquía. ¿Cómo así Antioquía? Antioquía de Pisidia, ¿sí? Pisidia es otra región en Asia. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Antioquía, pero esta Antioquía es de Siria, donde surge la segunda iglesia, donde por primera vez se les llamó cristianos a los creyentes. ¿Se acuerdan? Esta es Antioquía donde fue encomendado Pablo y Bernabé, pero queda en Siria. Esta es Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y allí, estando en ese lugar, entran ¿a dónde? A una sinagoga. Sinagoga, se dan cuenta, habían ya muchos judíos en la parte de Asia y Europa. Y después muchos más, con mayores conflictos que tuvieron en Israel. Ahora, llegan allá a predicar, obviamente, ¿qué? El Evangelio, versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Muy bien. Ahora, hubo una lectura de la ley, porque ¿a qué iban a la sinagoga? A observar la ley, a estudiar la ley. Y está bien, o sea, estudiar la palabra de Dios, por lo menos lo que estaba escrito, ¿sí? El tema de la sinagoga no era algo malo, ¿entienden? Pero pues obviamente Dios iba a llevarlos a un propósito mayor en la iglesia. Dice allí, leyendo la ley y los profetas, los principales de la sinagoga, siempre habían líderes con mayor rango dentro de la religión judaica, ¿sí? Pablo tenía un rango de esos, ¿eh? Era hebreo de hebreos. Dice el versículo 15, mandó a decirle, dice, varones hermanos, claro, ellos eran nuevos allí, pero eran judíos, y por ser judíos tenían derecho de participar en la lectura y observación de las escrituras. Eso está muy bien. Versículo 15, si tenéis alguna exhortación para el pueblo, hablad. Claro, conforme a las escrituras y la ley. Pero ellos no pensaban que fueran a hablarle de Cristo y de la resurrección de los muertos. Claro, todo eso digámoslo así, los desacomodó un poco, ¿sí? Para bien y para mal, lo vamos a ver ahí. Versículo 16, ya vamos a hacer el pari. ¿Qué dice? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Muy bien. Entonces Pablo se para con el derecho que le dieron, ¿sí?, de compartir algo de la ley y de las escrituras. Y entonces él hace un llamamiento, ¿no? Varones israelitas, judíos todos los que estaban allí, los que teméis a Dios, ¿sí? Dentro de los judíos habían hombres temerosos de Dios, pero no conocían a Jesucristo. Y entonces se va a dirigir a ellos, ¿sí? Vamos a desarrollar el 17 nomás y paramos. ¿Listo? Versículo 17. ¿Qué dice? Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y nos escogió al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Muy bien. Entonces empieza a hacer una referencia directa a la historia de Israel. ¿Por qué? Porque ¿cómo se gana un judío?
Él tenía que hablarle de cosas que ellos entendían y conocían, acerca de las mismas escrituras, ¿sí? No es lo mismo predicarle a un judío que a un gentil, ¿entienden? Y entonces él dice, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, y todo eso les llegaba a ellos al corazón. Esa es nuestra nación, es nuestro origen, es por lo que somos y lo que estamos acá, es por Dios, el Dios de nuestros padres, ¿sí? Enalteció al pueblo, dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Claro, ellos se acordaban por las escrituras. Dios nos sacó de allá, de esclavitud, ¿sí? Y con brazo levantado los sacó de ella, ¿sí? Pero vamos a ver que todo esto él lo va a desarrollar hacia el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Por eso la exposición del evangelio en medio de los judíos es un gran desafío, ¿sí? Porque muchas veces requiere ir a las raíces de su propia fe, ¿sí? Y llevarlos a través de esas raíces de las escrituras del Antiguo Testamento y presentarles a Cristo, ¿sí? De una manera que ellos lo relacionen en su fe y en las escrituras del Antiguo Testamento con el Mesías que Dios prometió, ¿sí? Entonces es todo un desafío, ¿no? Ahora Pablo lo sabía hacer muy bien, aparte de que tenía la autoridad apostólica, era judío, ¿sí? Entonces todo eso lo conocía al pie de la letra, ¿no? Vamos a parar aquí, vamos a hacer un receso de 15 minutos y volvemos y vamos a desarrollar el resto de este capítulo, ¿sí? El primer viaje misionero.